El auditorio traducirá. Bueno, ya tengo micrófono. Buenos días, Mirel, Pepe, Viri, Juanjo. Hola. Pues traigo dos temas hoy. Uno, que estoy cumpliendo 3 años con esta... ya 3 años. Misión, Wow. con esta misión. En este programa. Lo duro sí. que fue firmar tu contrato. sí, no sí, sé sí. si lo llevar. recuerdo. No me lo han equilibrado, ¿no? Sigo ganando lo mismo que hace 3 años, lo cual no me parece justo. A mí tampoco. Pero bueno, aquí seguimos por amor al arte, la verdad es que así es por lo que estoy aquí. Qué bueno. Y creo que es importante decirles que justo Pídele este consejos a tipo de Mirela, ya espacios- sí le aumentaron. Sí. Este ¿Eh? año. Sí, ya sé que No, tiene sus consentidos. No me Lo ca- sé. sí, Sí, mira. sí, ¿Y sí, tú sí. crees que soy yo, no? Pero Ninguna de las dos, cabrón. Pero quería mencionarlo porque aunque antes de que yo llegara ya tenían una sección de feminismo, ya ha estado siempre presente el tema. Aquí, bueno, al final a mí me invitan a este programa hace unos 200 años. Cuando Juanjo ya tenía 200. Bueno, exacto. Pues sí me parece importante recalcar, resaltar y decir que el hecho de que haya un espacio para hablar de feminismo, específicamente en un programa como El Choro Matutino, que es escuchado por muchísima gente, pues genera cambios estructurales. Y puede ir poco a poquito, pero estoy segura que las personas que escuchan este programa saben muchísimo más del feminismo desde que ustedes están al aire que lo que se hacía anteriormente. Y no estamos hablando de pocos años. Entonces, pues agradecerles que tengamos este espacio, que ya en 3 años haya tenido la oportunidad de compartir qué es el feminismo, qué es el patriarcado y por qué insistimos en que lo vamos a tirar. Porque Y parte de las cosas positivas, Nat, creo que hemos aprendido juntos, es que de pronto recuerdo las primeras secciones, no de esta como tal, de hace 3 años, tus primeras participaciones en el Choro, de pronto tocar algunos temas hace 20 años Así era es. incómodo, incluso para nosotros, ¿no? En Bueno, cierto, pues, en cierto claro. sentido. Y hoy cada vez más hablar de estos temas te hace verlo con normalidad, Se ha te hace roto verlo el como tabú, parte, ¿no? se Se rompe ha el roto el tabú. Y creo que desde ahí es de donde podemos ver cómo se ha transformado la sociedad y cómo programas como este o espacios de comunicación que dan apertura a estos temas va transformando junto con muchas otras cosas que hacen los movimientos feministas. Pero además nosotros mismos, nosotras mismas, ¿no? Hemos ido transformando Sin la duda. manera de hablar, la manera de expresar ciertos puntos de vista a través de, pues, estas perspectivas feministas. Incluso Viri, Juanjo, Pepe seguramente han cambiado la manera en la que perciben ciertas cosas o en la que informan ciertas cosas a través, pues obviamente, de los espacios feministas, ¿no? Porque Y eso además también... Ajá, se sí, refleja en el auditorio también. O sea, creo que el auditorio ha aprendido también junto con nosotras y nosotros a, pues sí, modular, ¿no? Ciertos machismos que no son micro, ¿no? Y que de repente aquí los hemos evidenciado a través de estos espacios, ¿no? Así es, y pues por eso no quería dejar pasar este momento en donde, bueno, pues yo tengo 3 años con esta sección, pero como bien lo dice Viri, Tienes son 20 otra años. semana más te la acabas de ganar. Gracias. Es que sí me avisaron que ya me la iban a Ay, quitar. que sea un mes, ¿Cómo gano? un día Una más? semanita. Vas un día a bien. la vez, un día a Sí, la vez. pero totalmente, las cosas ya no son como hace 20 años, ya podemos hablar de aborto sin tener que disfrazar el tema. Yo recuerdo perfectamente cuando amenazaron al programa con apagarlo si no me corrían, cuando se inconformaba pues el obispo porque hablábamos de aborto. Entonces ahora pues se siguen inconformando y a lo mejor te siguen amenazando, pero ya no por mí. No, ya no por hablar de estos temas necesariamente. Así es que pues gracias y que haya más espacios de este tipo, abriéndole las puertas a temas que son tan fundamentales para el avance en la sociedad. Pero más piensa que ya se ganó, porque hace ratito justamente cuando estaba el diputado Rafa Reyes, quien hizo la pregunta sobre el tema del aborto, fue nuestro querido Juanjo. O sea, ya está inmerso en el chip de este tipo de temas. No, a mí me sorprendió porque yo hubiera iba a hecho hacer esa esa pregunta, pregunta, ¿no? Pero ya lo Cuando, trae, pues, cuando era ¿no? un tema que solamente hacíamos las feministas, ¿no? Ni siquiera las Y con mujeres pena. en general. Bueno, yo en lo que a mí concierne, yo venía con bases Sí, tú de eso, Europa. eso Claro, siempre. sí. Digo, el hecho de que el Choro tenga Tú o tienes haya un tenido criterio siempre, distinto. pero yo he aprendido mucho. Aún habiendo sido un europeo progresista y
Aquí he aprendido mucho con ustedes. Sí. Yo me he tenido que morder la lengua. Sí, porque sí, traía- hemos peleado intensamente. Traía vicios, Sí. traemos vicios. Todos. Todos, Aún- nosotras como mismas. mujeres. Pero ¿no? te Que se repito, mire el aún machismo viniendo yo internalizado. de avanzada, porque yo venía de avanzada, digo, en mi Sí, tema. lo eres. Bueno, Ajá. tan venías así que justo eras el único programa que nos abría la puerta Ajá. en 2006, en 2007, para hablar sobre el aborto y discutir de frente, muy frontalmente, con dirigentes del PAN, con dirigentes de organizaciones civiles súper conservadoras y antiderechos, e incluso El pues con obispo. sacerdotes y el obispo, ¿no? Así es que Bueno, pero bien por repito, este lo que más quiero remarcar es que yo, pensando que ya era feminista, era albañil en ese sentido. Estoy aprendiendo mucho aquí con ustedes. A mí me sirve como ser humano, como hombre. que además Digo. hacia allá voy con el siguiente tema que creo que es importante tocar aquí. La semana pasada, por lo menos el Congreso del Estado de Morelos, pero creo que en general los congresos estatales, aprobaron la reforma por la igualdad que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum hace pues al menos como un mes, en donde establecía diferentes modificaciones a la Constitución Federal de este país y a leyes secundarias con relación a poder sustentar, más bien, para poder reconocer de manera mucho más amplia la igualdad sustantiva. La semana pasada, el Congreso del Estado, y entiendo que a esto se sumaron no solamente el Todos. grupo de Morena, sino la oposición también, para que estas reformas pudieran, digamos, en el constituyente aprobarse y entonces ya hacerse una realidad. Si bien hasta donde sé todavía no están publicadas estas reformas, me parece importante mencionarlas porque si bien por un lado están reconociendo la igualdad sustantiva porque se modifica el artículo 4 constitucional, en donde no solamente se habla de que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, que esa es una reforma que está aquí desde hace varias décadas, sino que también se empieza a reconocer, por ejemplo, la imposibilidad de que haya brechas de igualdad salarial. ¿Cómo se explica esto? Desde hace mucho tiempo, por los tratados internacionales y por algunas leyes de este país, no se debe ganar menos por ser mujer cuando haces el mismo trabajo que un hombre. Pero la realidad es que sigue sucediendo. Entonces, aunque a muchos les resulte increíble y crean que eso así ya no es. pasa. Y mira, una de las preguntas que le hicieron a la presidenta cuando presentó esta propuesta era si las futbolistas ya iban a ganar igual, porque a veces solamente nos concentramos en el tema de tal vez los salarios en las empresas o los salarios en gobiernos estatales o federales. Y entonces, pues la realidad es que si se está poniendo en la Constitución es para acabar que cualquier tipo de trabajo en cualquier materia que ésta se desenvuelva, ¿no? Entonces, sí, claro, si las mujeres también tienen un grupo de fútbol femenil, pues tendrían que ganar lo mismo que los hombres, más allá de que si las de que empiecen a patalear, que si la que venta, sponsors, que exacto, ¿no? O sea, van a tener que ganar lo mismo independientemente de cuánto entre en taquilla. Ahora te voy a decir como dijo Nadal. Hasta que generen lo y yo mismo sí, que yo. no, por eso, ¿por qué las que venden las modelos cobran más que los modelos? Pues es que Por eso eso. es, No, eso- depende. o sea, y depende, ¿eh? No, o sea, no. es un mercado hay, distinto. es como los No. actores. No, Hacen lo mismo, pero también dependiendo del actor es lo que ganan, No. dependiendo Y hay de la brecha mercado- salarial. el Esta mercado de película la lencería femenina es más multi- pagado para la modelo que para el hombre. que rompió muchísimos Mucho más. récords. Pero Los justamente Avengers, Por eso. Scarlett Johansson, una de las integrantes de los Avengers, una heroína igual que Thor, que el resto lo declaró y está luchando por eliminar la brecha salarial. Yo no ganaba lo mismo que mis compañeros. Sí, No. y Hicimos Y creo las que mismas aquí- películas y aparecíamos en el mismo vendemos lugar en los igual. platos. y vendemos lo Y mismo. vendemos igual y seguramente ella... Vendemos igual. Sí, a ver. claro. Ella Sí, estaba al eso es nivel pero- de Estaba al nosotros. nivel. Otro término que Lo normalmente se lo que utiliza creo que para es decir quién debe de importante cobrar más o también menos. destacar de este tipo de reformas es que el ponerlo en la Constitución no lo va a hacer ni inmediato ni definitivo. Pero ¿cómo haces eso? A ver, Nat, es un tema dificilísimo. La Champion de hombres
la ven 450 millones. Opinión Y la FIFA. Champions de las mujeres la ven 2 millones. Ya vamos a entrar al terreno. Ajá, ¿Cómo ya vamos haces? al terreno FIFA. Para que esas cobren igual que aquellos. ¿Hay que bajarles a aquellos o hay que subirles Sí, a estos? Sí, Ah, tiene que cabrón. ganar igual. Y te van a Necesariamente decir, hasta ¿y que por se qué? equilibren. Bueno, de entrada ¿Y por tienen qué? ¿Y por qué si igual yo que hago en un todas las espectáculo que le materias ven de 800 género, con millones? esta perspectiva de género, Ajá. la Champions y los equipos de fútbol tienen 100 años más que los de las mujeres. Eso. Entonces, automáticamente hay una devoción mucho mayor por los equipos masculinos que por los femeninos, No. como lo ha habido en todas Sí, las materias, sí, ¿no? sí, Entonces, ya, ¿por ya. qué gana más? Porque tiene más experiencia. ¿Por qué? Pues porque a Yo- las mujeres yo- apenas están empezándose Pues, a abrir los como- espacios de manera Pero es equitativa que y a el veces ni fútbol de siquiera hombres equitativa. de hoy no cobra igual que el fútbol de hace 20 años, ¿eh? Muchísimo más. Muchísimo más Pero a cobran ver, hoy, porque con producen una muchísimo exageración. más. Los explotan muchísimo más. Por eso te digo, a la mujer Bueno, también yo le nada más te voy a tocará- poner un Bueno, a la ejemplo. mujer Pobre no, al Messi. fútbol Pero femenil. tú qué Pobre conoces Messi. de la Sí, o sea, industria, tú sí. qué conoces de la industria, Ah. independientemente Estamos de cuánto hablando del tiempo fútbol, tengan- ¿eh? Sí, de cuánto tiempo tengan los equipos masculinos o femeninos. Ah. La realidad es, le ponen el mismo interés, el mismo entusiasmo Ah. a promover el fútbol femenil. A mí me parece que no. No, o sea, a mí pero, me parece a ver. que como no es negocio, entre comillas, En para México los ellos, tuvieron que no obligar hay- a tener equipos claro, femeniles. No hay, Sí. no hay un interés legítimo por hacerlo Nat, crecer de la ¿qué misma es forma más que hay espectacular? por Hay hacer lugares en crecer donde los el resultados A negocio. ver, ni yo siquiera te se voy a comparan. otra- Los tienen que obligar a abrir Va- los Vamos estadios a crear porque las ¿qué es ponen más a jugar todavía en sus espectacular? casas de entrenamiento. ¿Ver Nadal Djokovic o Navratilova contra Petrichova? Los dos. No, ni madres. Ni madres. Hablando del tenis, ni sin sexo. Pero estás a ver, No, sí, no, no, estás no. hablando ¿A de qué figuras- vamos? Es eso. que Ah, creo que son que la que- discusión que- se ha estilos ido de hacia juego otro distintos. lado. Que yo no estoy Porque no hablando- estamos hablando, o sea, lo que está Joder, poniendo hay Juanjo cosas- en la mesa Ajá. no es en cuestión de trabajo igual, salario igual. Ajá. Hay Ajá. una gran cantidad de cosas que hay en medio para poder Exacto. determinarlo. A eso Pero voy. de lo que se trata la reforma, parte de esta reforma constitucional es que no haya diferencias entre quienes hacen lo mismo. Eso, ¿no? exacto. Entre quienes hacen lo Ajá, mismo. pero- Pero además no es lo único que se establece en esta iniciativa. También reconocen, o mejor dicho, van a obligar, por ejemplo, a que todos los estados abran sus fiscalías especiales para investigar delitos de género. También hablan sobre el tema del reconocimiento de las violencias para que puedan ser investigadas con perspectiva de género, que si bien ha habido ya protocolos en la Suprema Corte y que algunas fiscalías y algunos tribunales los han retomado, no son obligatorias, y la realidad es que cuando te das cuenta cómo investigan los delitos contra mujeres o las faltas administrativas o los despidos injustificados, son diferentes las formas en las que se traduce la investigación, porque no todo tiene que ver con delitos contra mujeres. Hay una gran cantidad de demandas que se pueden hacer en otras materias como civil, mercantil, familiar, etcétera, en donde la forma en la que se investigan cada una de estas son muy distintas y generalmente le dan el beneficio a el hombre. ¿Qué pasa con estas reformas constitucionales y a estas leyes en donde también se habla de la paridad en los gabinetes, que no solamente va a ser a nivel federal, sino también en los estados, donde obligatoriamente tiene que haber por lo menos la mitad de mujeres? Pues lo que les comentaba hace un momento, esto no se cambia por decreto. O sea, a la par de hacer estas modificaciones constitucionales, también tiene que haber una propuesta integral de comunicación, de política pública, de presupuestos, para que las brechas de desigualdad se vayan acortando. O sea, no solamente es si vas a ganar más o vas a ganar menos siendo mujer, sino qué vas a hacer para que los empresarios, que pareciera que de repente nadie los puede obligar, dejen de estarle pagando menos a las mujeres o las corran en periodos de embarazo o de lactancia, o que empiecen a hacer diferencias cuando tienen que atender a hijos e hijas en la parte de los cuidados. Entonces, la reforma a las leyes secundarias o la reforma constitucional no es suficiente. ¿Y por qué sabemos que no es suficiente? Porque estas reformas que han ido avanzando y se han ido modificando llevan 4 décadas generándose.
y eso no ha terminado de construir un sistema laboral, social, político adecuado para que estas brechas hayan disminuido. Claro que hay espacios en donde nadie va a ganar más si están haciendo el mismo trabajo, pero son los menos. Y entre más privado sea el sector, más dificultad hay para obligar a esos sectores a que disminuyan las brechas de género. En gobierno del estado, en gobierno federal, es muy fácil poder incluso iniciar procedimientos administrativos si hay este tipo de cosas, pero en las empresas, en el fútbol, en el tenis, en los medios de comunicación, es muy difícil que esto se vaya concretando. Es así que no digo que las reformas sean malas, creo que siempre se avanzan con ellas, pero también creo que debe de haber una manera de complementar la reforma constitucional, legislativa, con otro tipo de empuje que tiene que ver con dinero, tiene que ver con voluntad política, tiene que ver con política pública y tiene que ver también con comunicación para que la sociedad se desprenda de ese machismo y de ese patriarcado que genera las brechas de desigualdad. Muchas gracias, Nat, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Yes, una semanita ya te dije. Gracias. Bien Ya ganada, me la bien gané. ganada. Ya me la gané. Una, cabrón. Son las 8:37 de la mañana, volvemos.